Pero estoy interesada en empezar a trabajar y profundizar un poco más en esta línea. Y entonces estoy haciendo un primer acercamiento al tema, porque se ha generado y la gente pregunta mucho sobre el desarrollo, el proceso de desarrollo reciente en Brasil. Ahí llegó mi comentario. Entonces, inclusive estudiantes que me han preguntado y pedido inclusive entrevistas para sus exámenes. Entonces, frente a esta demanda, me ha generado también un poquito de interés en desarrollar el tema. Por eso propuse este tema para empezar, para empezar el año con esta presentación. Bueno, la gente pregunta por qué neodesarrollismo brasileño, ¿no? Este es un término que fue inventado recientemente por los científicos brasileños, no solo economistas, ¿no? Y cuando lo dije en la entrevista a este estudiante de Flaxo que se estaba utilizando este término, le despertó mucho interés. Entonces, y eso es lo que se piensa en Brasil que hace la diferencia en relación a lo que se denominaba antes de desarrollismo en América Latina, y también a diferencia de otros países emergentes que también se encuentran en un proceso de desarrollo muy fuerte recientemente. Y entonces Brasil hace una diferencia cuando se autodenomina neodesarrollismo con inclusión social, ¿sí? Bueno, quisiera, como sé que siempre decimos que Brasil está de espaldas de América Latina, ¿verdad? Eso es una vergüenza, pero así es, hay una separación a veces de Brasil con el resto de los países de América Latina y un desconocimiento a veces. Entonces yo pensé en hacer recuperar un poquito de la historia del desarrollo de la política en Brasil en las últimas décadas para que ustedes tengan un poquito de esa información. Bueno, del siglo XX al XXI, de 30 hasta 1930 hasta ahora, Brasil tuvo varios ciclos políticos y económicos, una alternancia entre sistemas políticos, pero siempre con predominio del autoritarismo. Hasta yo me impresioné de reconstruir esa historia y resumirla. Y una alternancia entre modelos de crecimiento, ¿sí? Desde 1930, con Getúlio Vargas, que corresponde a su tata Cárdenas aquí en México, nuestro desarrollista, hay una alternancia entre el desarrollismo estructural, que en la época fue más proteccionista, de protección de la industria nacional, con un siguiente periodo, con varios periodos más bien de apertura y endeudamiento externos y control de la inflación y deuda pública como centro de la política económica, ¿no? Lo más importante era el equilibrio y el control de la inflación. Y actualmente lo que se define como un desarrollismo inclusivo condicionado al equilibrio macroeconómico. Entonces vamos a presentar cómo pasó en esta década la integración entre la economía y la política, ¿no? En esas décadas. Bueno, Brasil viene de una historia de república inestable con esclavitud de siglos y que basada en la economía agroexportadora. En 1822 tuvimos una independencia negociada y 67 años de imperio, el hijo y el nieto del rey de Portugal fueron los emperadores. Y en 88 la abolición de la esclavitud, muy reciente. Y en 89 empieza la república, pero militar, sin apoyo de la población. Es un movimiento militar, ¿no? Con apoyo de algunos intelectuales. Y en 94 vienen los primeros 5 presidentes civiles de la república, pero solo 3 terminan su periodo. Predomina ahí la austeridad económica y las obras públicas, las reformas de Río de Janeiro, que era la capital, la revuelta de la vacina y todo eso, ¿no? La vacuna. En 1910 regresa un presidente militar, Fonseca, y de 14 a 30, más 7 presidentes elegidos, pero 3 tampoco completan el periodo y terminan con una junta militar. Por eso les decía, claro predominio del autoritarismo. En 1930 entra Getúlio Vargas. Ahí empieza la democracia con una orientación keynesiana en la economía, que es el desarrollismo con industrialización, que es un periodo que ustedes todos vimos en América Latina y en el mundo, ¿no?
y la sustitución de importaciones. Empieza la perspectiva del proteccionismo en Brasil desde antes. Este desarrollismo con protección social también, pero basada solo en el empleo formal, que es lo que los primeros colegas presentaron aquí como el cinismo, ¿no? Es decir, solo algunos son cubiertos por la protección social, por los derechos sociales, y en el caso todo siempre condicionado a quien tiene un trabajo formal. De 37 a 45 sigue Vargas, pero ya en un sistema de dictadura, y de 46 a 58 a 51 más bien, el general Dutra, y en un periodo de guerra fría y escasez de dólares, pues regresa entonces un periodo de economía más centrada en el control de la inflación, más contraccionista. En Brasil se define lo que se dice neoliberal por una política contraccionista ortodoxa. Se define como ortodoxos porque se cree que pues la idea de la creencia más bien de la mano invisible del mercado, que el mercado se autorregula, se ve más bien como una creencia ortodoxa y no sin una base científica comprobada. Es la perspectiva de la mayoría de los economistas que están hoy en el gobierno, ¿no? Entonces, de 47 a 48 viene esta perspectiva contraccionista con liberalización del comercio internacional en el contexto de Bretton Woods y control de la inflación. Y de 49 a 51 se cambia otra vez al expansionismo keynesiano, ¿no? Con sustitución de importaciones. Ahí es cuando viene el Plan Salte, que es el primer plan desarrollista, claramente expansionista, con metas fiscales y monetarias, con control de importaciones y protección a la producción doméstica, que es lo que caracteriza el proteccionismo, ¿no? Ahí empieza también a haber crédito público, inversión, tanto pública como privada para la industrialización, para manufacturas, para electricidad, transporte y metalúrgicas. Ahí se crea la Compañía Siderúrgica Nacional, que es de gobierno y después recientemente se privatiza. Bueno, se autonomiza. Aumentan las exportaciones e importaciones en este periodo. Al final el PIB creció 7.7% con esta perspectiva desarrollista y proteccionista. Pero los gastos públicos con este financiamiento de la industrialización, de la protección social y la energía e infraestructura no tenían un financiamiento definido en el presupuesto de gobierno. Entonces lleva déficit público y inflación. Vamos a ver que eso se va a repetir siempre, ¿no? Entonces regresa Getúlio Vargas, esa vez en democracia, continúa la perspectiva expansionista con sustitución de importaciones, industrialización, ahí surge la Petrobras y la Eletrobras, el estatismo y el laborismo, las primeras leyes laborales de Brasil empiezan ahí. La agropecuaria y la industria crecen poco, ¿sí? En industria de transformación, ahí sí hay un aumento de la producción doméstica y la sustitución de importación que ya viene desde el plan anterior Salte, ¿no? El café pierde su primacía porque era la principal fuente del PIB de Brasil, era el café hasta ahí, que era una economía básicamente agroexportadora. Y ahí empieza entonces a invertirse, el papel de la industria empieza a ser más fuerte, ¿no? Ahí hay superávit, pero lo interesante es que se monta una comisión mixta de Brasil con Estados Unidos, ¿sí? Y con el Banco Mundial. Y eso es justo para fortalecer el sistema financiero como un medio para fortalecer la economía del país. ¿Sí? Es la primera asociación que es con este objetivo. Ahí se crea el Banco Nacional de Desarrollo Económico, que es el que financia los créditos para la industria nacional, tanto pública como privada. ¿Sí? Es decir, justo para fortalecer este proyecto de financiamiento de inversión en la industria nacional. Viene de esta comisión mixta con Estados Unidos. Ahí hay una fuerte expansión del PIB con inversiones, industrialización, infraestructura, todo basado en esta política del BNDES, ¿sí? Pero al final vuelven las presiones inflacionarias y otra vez se vuelve a adoptar la política contraccionista, que es cercano a lo que conocemos hoy como neoliberal, ¿sí? Pero sin resultados. Luego sigue Café Filho. Bueno, este presidente Getúlio Vargas de este periodo se suicida, entra su vice,
¿sí? Aunque adopta las políticas contraccionistas ortodoxas con apoyo del FMI, el Congreso rechaza esta perspectiva económica, ¿sí? Y hay los golpes militares. Bueno, de 45 a 55, ¿qué legados dejó esa perspectiva expansionista keynesiana? La industrialización basada en sustitución de importaciones, la continuidad del nacionalismo pragmático, que es como se autodefine en Brasil, facilitado por la impopularidad de este ideario liberal en la época, en el mundo, no era solo en Brasil eso, ¿no? De positivo, las transformaciones estructurales y la innovación, y de negativo, al final, un descaso y desequilibrio macro y microeconómicos, ¿no? Porque aumentan los gastos, pero sin estar constando en el presupuesto. En 55 viene otro movimiento político-militar preventivo, porque se eligió Kubitschek y no querían que tomara pose de su puesto. Luego se le pone también a su sucesor, que era el presidente del Congreso, con un salvo 4 días de gobierno, vienen, bueno, 2 golpes militares. Entonces viene la era de oro de Juscelino Kubitschek, que finalmente logra asumir, pero con poderes disminuidos, porque ¿qué hace entonces el Congreso en el acuerdo con los militares? Cambia el sistema de presidencialista a parlamentarista, y él asume con menos poderes, ¿no? Un consejo de técnicos mide los avances de la política desarrollista, que continúa con la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos. Se profundiza la sustitución de importaciones e industrialización, se fortalece la energía, transportes, automotriz, textiles, toda la industria sigue, pero no insumos industriales, que hasta hoy es la deficiencia de toda América Latina, ¿no? Y de capital. La economía creció en ese periodo 5.5% al año, pero la inflación mucho más, 13.5%, ¿no? Y llegando hasta 24.4% en determinado año. Entonces ahí vienen los préstamos de Estados Unidos, el endeudamiento, ¿no? Con el FMI, y luego se rompe con el FMI porque no se logra igual pagar. Igual, el capital externo venía con la inversión, pero como había un cambio muy favorable para el capital externo, todo se iba al exterior, ¿no? Ahí es cuando se funda Brasilia, con Juscelino, ¿no? Y entonces hay todo un movimiento cultural y científico, pero el tema es que Brasilia no estaba en el presupuesto del gobierno. Y ahí fue cuando explota el presupuesto del gobierno y viene otra crisis, ¿sí? Y Brasilia era un proyecto, obviamente, megalomaníaco y se concretó en un plazo muy corto, en menos de 2 años, ¿no? Después de Juscelino, entonces entra Jânio Quadros, elección directa, pero ya está en un proceso de deterioración institucional, hubo, ¿no? Renuncia a este presidente, bueno, hay una deposición del vicepresidente que asumió después de él, y otra vez una intervención militar con cambio a parlamentarismo, asume otra vez el presidente del Congreso. Luego viene un paquete contraccionista con este cambio político, con devaluación de la moneda, control del gasto público, ya saben, ¿no? Todos los aprietos y préstamos del FMI. Luego asume João Goulart. El PIB bajó de 6.6 a 0.6% con esta política contraccionista, ¿sí? Presidente otra vez pierde poderes, pero después cuando él regresa ya cambia otra vez. Hay un plebiscito que devuelve los poderes al presidente, ¿sí? Después de este cambio al parlamentarismo. Y entonces él lanza su plan trienal para conciliar el crecimiento otra vez con reformas sociales, ¿sí? Ese crecimiento, pero con derechos sociales. Entonces viene aumento salarial, reforma agraria, sus propuestas no logra concretar. Hay control de la inflación y renegociación de la deuda externa, pero no logra la negociación de la deuda. Entonces la abandona y vuelve al expansionismo, deja el FMI otra vez. Pero hay un descontrol de las cuentas públicas y invasiones de tierras, expropiaciones de empresas extranjeras. Entonces hay toda una crisis política que lleva a la conspiración y al golpe militar de 1964, ¿sí? Solo se va a tomar el crecimiento económico en 68, ya con 4 años de dictadura. Bueno, en la dictadura ocurre el milagro económico, ¿no? Es decir,
Ahí la preocupación no era cómo conciliar desarrollo con política social, sino cómo conciliar crecimiento con control de la inflación. Sigue, de cierta forma, la perspectiva desarrollista hacia adentro, pero con deuda externa creciente, ¿sí? Entonces viene primero Castelo Branco, con metas de inflación, aumentan las exportaciones, lanza su plan contraccionista, liberal, hace reformas del sistema financiero. Ahí es interesante que se crea una nueva rama privada, también con apoyo del FMI de Estados Unidos, para financiar la industrialización. Ahí ya banca privada. Antes se acuerdan que fue el BNDE, que era público, el Banco de Desarrollo, que era público, y ahora ya la banca privada. Y la apertura del crédito privado al capital externo, es decir, vienen juntas las propuestas. Va a haber financiamiento privado para la industrialización, pero con capital externo entrando al país. Es una primera apertura importante. Hay un crecimiento importante de 4,2% al año, se controla la inflación, pero siguen las presiones inflacionarias, a pesar de todas las restricciones monetarias y fiscales, porque es un periodo de mucho aprieto salarial, ¿no? Es decir, se logra el crecimiento durante el régimen militar siempre con mucho control de los trabajadores y de los salarios, ¿no? Luego viene Costa y Silva, que adopta menos restricciones, ¿no? Pero sigue con el tema del control de la inflación, del gasto público y externo, y empieza el milagro. El PIB crece a 11% al año, con fortalecimiento del sector privado, inversión pública en infraestructura, eso sigue siempre, y superávites. Bueno, luego viene una junta militar y llega Médici. Este periodo es el periodo de las prisiones y las torturas. Médici es el representante de la línea dura de los militares en Brasil. Hay un gran crecimiento, pero con un gran endeudamiento externo, a coste de una gran multiplicación de la deuda externa. Se cumple cabalmente con las metas de inflación. Y sigue la sustitución de importaciones con un control directo del gobierno sobre los precios industriales, sobre las tasas de interés. Es lo que se dice hoy, intervencionismo del gobierno, era lo que se hacía en todo el mundo en aquella época, ¿no? Lo que hicieron los, pero en América Latina se hizo a través de los militares, ¿no? Y siempre una disminución de los salarios reales, ¿no? Aumenta muchísimo la dependencia externa, y hay cada vez más ajustes recesivos, pero de cierta forma llega un momento en que ya no es posible, porque entra en contradicción con una imagen externa pésima que se hace por las políticas autoritarias del gobierno Médici. Entonces, y también empiezan a haber presiones internas, ¿no? Ustedes saben que en los años 60 fue la época del terrorismo en Brasil, en los años 70 se acaba, pero empiezan los movimientos sociales organizados, inclusive las huelgas de São Paulo con Lula, empiezan en 76, 77, ¿no? Todos los grupos terroristas hacen una autocrítica y se meten al movimiento social, pero además de eso empiezan también movimientos espontáneos de los trabajadores, ¿no? Y entonces con eso los militares ponen una propuesta de una distinción lenta, gradual y segura hacia la democracia, y empiezan a enfocar la economía más en el crecimiento que en el control de la inflación, ¿sí? Y el que sigue, Figueiredo, entonces ya no hay crecimiento, porque ya se deteriora también la economía, aumenta mucho la inflación, hay un desequilibrio de las cuentas públicas, y viene la segunda crisis del petróleo, del precio del petróleo, ¿verdad? Y que afecta a toda América Latina. Entonces hay una estagnación hasta 1990, que es cuando va a haber la primera elección directa. Todo este periodo de los años 80 son el periodo de la transición lenta, gradual y segura a la democracia, pero la economía no, la economía se estanca, ¿no? Entonces de 50 a 80 predomina el modelo de sustitución de importaciones. El PIB crece muy decentemente, de 7,4 al año. Se sigue efectivamente la línea de CEPAL, de libre comercio no es la solución para la eficiencia de recursos, no hay un desarrollo natural de las economías, ¿no? Hay que buscar un equilibrio centro-periferia, ¿sí? Y una balanza de pagos basada en la industrialización. Entonces se sigue efectivamente este modelo aún en los regímenes militares y
con momentos de contracción, ¿verdad? Pero el Estado asume su rol de inductor de la industrialización, tanto por los créditos vía Banco de Desarrollo Económico, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que es otro banco estatal de financiamiento ya más de inmuebles y préstamos al consumidor, y bancos estatales, que también cada uno de los grandes estados tenía su banco estatal de inversión. Hay instrumentos cambiarios de protección aduanera, que es proteccionismo sigue, tarifarias y barreras no tarifarias. El Estado es emprendedor de infraestructura en Brasil en casi todo el periodo, energía, transporte, petróleo, ¿no? Siderurgia, minerales, todo eso es financiado directamente por sus bancos de desarrollo. El Estado es gerenciador de los escasos recursos cambiarios, evita los picos de demanda por divisas, evita, ¿no?, las crisis cambiarias. Y el Estado, bueno, en América Latina y Brasil entonces conviven con inflación y deuda pública. Ese es el problema, no es el modelo de sustitución en sí mismo, ¿sí? Pero porque eso se hace a costo de relajar en el control macroeconómico, ¿no? Y también no hay transferencia de tecnología, ¿sí? Y las inversiones en educación media y superior y en ciencia y tecnología son sufribles, ¿no? Es decir, en la mayoría de nuestros países y en Brasil mismo no alcanza ni siquiera 1% la inversión en ciencia y tecnología. Esa es la parte que no hicimos, ¿no? La más importante. Y hay un cierto sesgo anti-exportador y anti-comercio exterior, ¿no? Mientras tanto, Corea está invirtiendo en educación, ciencia y tecnología, innovación fuertemente, ¿sí? Con porcentajes muchísimo, 3-4 veces más altas del PIB que las nuestras. Eso es lo que va a hacer la diferencia 2-3 décadas después, para la situación que estamos en la actualidad. Además de que en estos años también está empezando que para nuestros estudiantes de población, no podría dejar de citarlo, el bono demográfico, ¿verdad? Entonces, llega el momento de pagar el precio del milagro de la lineadura de la dictadura. Es un momento de esperanza, frustración, pero también de aprendizaje. Brasil se transforma en un gran laboratorio, ¿sí?, de discusión de modelos económicos, ¿no? Desde 85 a 91, de Sarney a Collor, hubo 5 planes de estabilización fracasados todos, ¿no? Fue impulsado, Bresser, ordenando Polo 1 y Polo 2. Eso es la transición a la democracia, ¿sí? Con un alto gasto, la industria se paraliza completamente y hay un retraso en la industria de bienes de capital, ¿no? Hay intentos frustrados de control de la inflación y hay muchas teorías, ¿verdad? La principal, bueno, la teoría económica tradicional dice que la inflación se debe por una sobredemanda, ¿verdad?, en relación a la oferta, ¿verdad? Están los economistas, creo. Pero en Brasil inventamos que la inflación era inercial. Eso quiere decir que esa inflación inercial era el componente principal de la inflación global del país. No sería el déficit público ni las presiones de demanda, como dice la teoría económica, que causarían la inflación, pero había que haber un pacto de congelamiento de precios. Esa inflación inercial era como que se inventó desde los militares lo que se llama la corrección monetaria, que es ajustar todos los precios y los salarios, todos los contratos de renta de acuerdo con la inflación pasada. La inflación del año pasado fue 7%, hay que incorporar todo eso en el año que entra, ¿sí? Es una corrección a todos los precios, a todos los contratos salariales y a todos los contratos de todo tipo, ¿sí? Esa era la forma como se corregía la inflación. Y entonces se consideraba eso como una inflación inercial, ¿sí? Y entonces se decía que la salida para esa causa inercial de la alta inflación que teníamos en el periodo de hiperinflación tenía que ser entonces hacer ¿qué? Indexar los precios, congelar los salarios, ¿no? Es decir, congelarlos y ya. Y entonces hubo varias propuestas en este sentido de desindexación, hasta el Plan Real, que también adoptó esta propuesta, que fue ya el de Cardoso, ¿no? Y ninguno tuvo éxito.
En este mismo periodo sale la Constitución de 88, que es la que define las elecciones directas, el fin de la dictadura, pero también es el pacto social que es vigente hasta hoy en el país y muy difícil de cambiar, porque fue un pacto social efectivamente con una grande, altísima participación de todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Porque sí participaron efectivamente grupos empresariales, participaron grupos de los movimientos sociales que se vienen organizando y fortaleciendo desde los años 70, ¿sí? Participó el Congreso, pero no solo el Congreso, todos los movimientos organizados de empresarios, de población civil y de trabajadores participaron en este pacto. Y los nuevos partidos, inclusive la Central Unida de Trabajadores, la Central General de Trabajadores, todos, ¿no? Entonces vienen las primeras elecciones, ¿verdad?, directas para presidentes desde 63. ¿Sí? Y el presidente logra asumir, eso es muy importante, porque muchos de antes no lograban ni siquiera asumir, ¿no? Aprendizajes, ni indexación ni congelamiento son la causa de la inflación. Entonces, ni desindexación, ni la indexación es una solución, ni el congelamiento es una solución, porque no es eso la causa, ¿no? Entonces se acepta la teoría económica de que la inflación es por sobredemanda y que el déficit público y las deudas son relevantes también para causar la inflación. Primero, el problema no es, el problema sí es que estamos indexando los precios, que estamos absorbiendo la inflación a los precios y a los contratos y a los salarios, ¿no? Esa es la principal causa de la inflación y es inercia según los brasileños, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a congelar, plano cruzado. Aprendizaje 2, no funcionó. Entonces, la indexación sí es un problema, pero el congelamiento no soluciona. Lo vieron con el plan anterior que no funcionó. Entonces, se dan cuenta de que los dos retroalimentan la inflación. Ella es tanto inercial como de sobredemanda, como dice la teoría. Y entonces viene el plan Bresser de 87, que es híbrido, mezcla un poco de las recomendaciones del FMI, pero también congela los precios. ¿Sí? Y luego viene el plan Mailson de 88, que adopta una ortodoxia gradual, es decir, despacito van controlando la inflación, despacito van congelando los precios, pero tampoco funciona. Ese es el peor plan en términos de resultados para el PIB. Y viene el plan verano de 89, que tampoco funcionó, ¿no? Porque usaba más o menos los mismos. Bueno, la teoría gana este debate en Brasil sobre las causas de la inflación y pues cómo solucionarla, pues como dice también la teoría, ¿verdad? Y el déficit público sí es relevante, ¿no? Y estaba afectando el crecimiento económico. Entonces, otro problema también que se pasó a aceptar es que había un problema de mala gestión, ¿no? Ahora, todo eso ocurre en un momento de pacto constitucional, ¿sí? Elecciones directas, y había una ilusión, eso los científicos todos están de acuerdo, de que la democracia, el retorno de la democracia iba a solucionar todos los problemas económicos, ¿sí? Entonces había muchas expectativas, ¿no?, de que vamos a llegar a la democracia y eso nos va a dar la solución. Entonces se fue probando con esos planes, de cierta forma fue una década perdida en términos de implementar algo más consistente, ¿no? Entonces viene la desindexación con nuestro corralito, porque tuvimos nuestro corralito porque la palabra más conocida en América Latina, ¿no? Con la apertura y privatización, el fin del proceso de sustitución de importación, ahí sí se rompe con este proceso, se paraliza este proceso, ¿no? Viene el consenso de Washington, disciplina fiscal, apertura comercial financiera, reducción del papel del Estado en la economía. El Collor 90-92 rompe con el desarrollismo, con la industrialización y con la protección tarifaria. Rompe con todos los preceptos anteriores. Son los primeros pasos hacia la apertura, no se consolida, no le alcanza el tiempo, porque igual es depuesto en 2 años y medio por el impeachment. Acepta los títulos externos como moneda de privatización, los títulos públicos como moneda de privatización, los depósitos son bloqueados por 18 meses, todos los depósitos arriba de $1.200, ¿verdad? Y son usados para la privatización. Son 33 empresas estatales, siderurgia, petroquímica, fertilizantes, minerios, eléctrico. Bueno, minerio y eléctrico no se pudo porque había que mover la Constitución que había acabado de ser aprobada a través de un pacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces eso no se pudo.
Bueno, y ahí otro problema de este plan que viene ya de Collor es que el corralito actuaba sobre el flujo de moneda, y lo que la teoría decía era que eso no era lo que causaba la inflación, no es el flujo de moneda, sino el stock de moneda que tienes, ¿no? Entonces, es al contrario, que es el flujo de moneda que afecta y no el stock. Lo que estaba en los bancos, que fue aprendido por el corralito, era el stock de moneda, y eso no es lo que causa la inflación. Lo que causa la inflación es la circulación de moneda, ¿no? Entonces ya se debería de saber de antemano que este plan no iba a funcionar. Entonces fue una experiencia latinoamericana, pues ya se sabía desde antes que no iba a funcionar. No elimina la inflación, hay crisis, impeachment del presidente, cambio de modelo otra vez en los años 90, sigue el fin de sustitución de formas de importaciones, pero con Itamar, ya de 92 a 95, que es el que sustituye de Collor, siguen las reformas para estabilización económica y finalmente logra un equilibrio fiscal. Hay acuerdos con el FMI, se renegocia la deuda, ¿verdad? Había mucha liquidez en el mundo en la época. Y una cosa que se hace con Itamar, que es muy importante, que hasta hoy se discute y se vuelve a hacer con los gobiernos, es la desvinculación de las recetas para poder financiar a los programas sociales. El problema hasta aquí era que los programas sociales no había presupuesto para pagar esos programas sociales y todos esos derechos que se aprobaron en la Constitución de 88, que fue un marco en términos de derechos, ¿no? Pero no había presupuesto. Entonces lo que se hace es desvincular la receta, es decir, todo el presupuesto del gobierno, una gran parte, más del 40%, está comprometido con los pagos de funcionarios, con el sustento de las empresas públicas y todo eso, ¿no? Y el que más pesa es la Seguridad Social de Brasil, que sigue siendo un fondo común, sigue siendo el código antiguo, no se ha reformado, porque en el momento de la Constitución de 88, cuando todos estaban reformando, Brasil confirmó en este pacto que iba a seguir con la misma seguridad social, y es más, iba a ampliar su cobertura, la iba a universalizar, y se universalizó, ¿sí? Entonces este gasto es un gasto fijo, es una parte de la receta que no se mueve, ¿sí? Pero lo que se está haciendo es de cierta forma flexibilizar esta receta de la seguridad social para que se pueda usar como gasto público, ¿sí? Sin alterar lo que se está ahorrando para las pensiones. Eso es lo que se empezó a hacer con Itamar Franco y es lo que está funcionando hasta hoy, ¿verdad? Bueno, en 95 viene el Plan Real, es del gobierno Itamar y es de autoría de Edmar Bacha, el economista. Desindexar como en los años 80, otra vez, desindexar los precios, pero con un ajuste fiscal fuerte. Esa es la diferencia, es la única diferencia del Plan Real, ¿no? Es igual que los otros que fracasaron, pero venían con un ajuste fiscal fuerte, con una precondición para el control de la inflación. Es muy parecido al plan de 84, seguir el dólar, básicamente. La diferencia es que ahora con tasas de interés muy altas, ¿sí? Para comprimir la demanda interna, ¿no? Para que la gente parara de comprar y así evitar la inflación. Este plan no tuvo aval del FMI, pero tuvo éxito durante 2 años. El PIB creció solo a 1.3% al año con Collor y Itamar, debido al secuestro de liquidez que Collor generó recesión, y no hubo recaudación, no hubo reforma para aumentar la receta, ¿verdad? Entonces empeora mucho las cuentas públicas y viene una estabilización solo de 2 años con el plan de Cardoso, ya, ¿verdad? Cardoso era ministro de Economía en el Plan Real, pero no fue el autor del plan. Había un conflicto entre él y Itamar hasta que se murió Itamar por eso, ¿no? Y luego Cardoso viene con la prioridad ahora estabilización, ahí sí cambia otra vez al contraccionismo, ¿no? Hiperinflación y crisis de la balanza de pagos, hubo la devaluación de México, de Argentina, se dieron cuenta de que el cambio rígido creaba problemas, solo después que lo aplicaron en Brasil, porque cuando lo copiaron de México, copiaron igual y México ya estaba quebrado en 94, ¿no? Pero hay un aumento de importaciones, con disminución de exportaciones, deterioro de la cuenta corriente.
cliente, más deuda externa, más pagos de interés, más entrada de capitales con inversiones extranjeras, pero también aumentando la deuda externa. Aumento de las tasas de interés, inflación baja por 2 años, pero regresan los inversionistas y luego después se devaluó la moneda. De 96 a 98 hay un quiebre de la producción industrial y de la demanda. Fueron cientos de empresas que quebraron, de pymes, en este periodo, ¿no? Ya no se podía subir la inflación porque no había cómo, ¿no? No había demanda, estaba quebrado el país, pero se cumplieron todas las metas fiscales. Lo que decimos que se cumple, pero a costa de quebrar la economía, ¿no? Entonces, el déficit alcanza 4% del PIB, el déficit público alcanza 7% del PIB, y la pregunta de los economistas en Brasil es ¿por qué dejamos llegar a este punto? ¿No? Y entonces se creía que cuando vengan las privatizaciones, entonces eso va a cubrir todos los déficits, ¿no? Con este dinero se va a financiar todos los déficits. Entonces, en este mismo periodo, en 98, se aprueba la reelección para presidente, que no era parte de la Constitución de 88, y se reelige Cardoso, ¿verdad? Con la crisis económica y energética. ¿Por qué? Porque por la falta de inversión, como se interrumpió el ciclo de inversión que venía desde las décadas anteriores, ¿no? Ya lleva más de una década sin inversión pública en energía, y tampoco se privatizó, porque la Constitución no la permite, no hubo inversión ni pública ni privada, entonces se agotó. La capacidad ya no era suficiente para el consumo, ¿verdad? Y además hubo una sequía, y como Brasil es básicamente una planta hidroeléctrica, entonces bajó mucho el nivel y ya no pudo producir la energía suficiente para el país. Hubo bajo crecimiento, interés muy alto, ajuste fiscal, privatizaciones, control de inflación, pero un mayor gasto. Otra vez salen los gastos del control. El segundo periodo de Fernando Henrique Cardoso hay mayor atención a la política social, porque ya está en un punto de crisis económica que tenían que pensar en la política social. Vienen las privatizaciones del petróleo y telecomunicaciones, se renegocian las deudas de los estados, y una cosa muy positiva es la ley de responsabilidad fiscal, que los estados tienen que cumplir con determinadas metas para recibir el presupuesto federal, y que hasta hoy también se viene perfeccionando y funciona bien, ¿no? El sistema financiero, hay un quiebre de los bancos privados medianos y pequeños. Tenemos nuestro pequeño Fobaproa brasileño, pequeño no, grande, y la privatización de los bancos de los estados con entrada de los bancos extranjeros, ajuste fiscal, metas de inflación y política monetaria. Y la política social, hay una diversidad de política social, pero todos con una pequeña cobertura, digo, para el tamaño de la población de Brasil y de la población pobre, ¿no? Hay un salario mínimo para adultos mayores y deficientes que cubre a 1.4 millones, hay una bolsa escuela de $35 al mes para 5 millones de familias, hay una bolsa ingreso de 2 millones de pobres, hay una bolsa alimento para 1 millón de embarazadas, hay un auxilio de gas de $6 al mes para 9 millones, en fin. Es una infinidad de políticas, ¿sí? Obviamente cada uno tiene su burocracia que cuesta, pero cada una cubre a un grupito, ¿no? Y pues hubo sí una reducción de pobreza importante en Brasil, la más importante de América Latina, pero con un gasto muy alto, ¿sí? Entonces aumenta la relación de la deuda pública con el PIB. Pero aquí creo que ya, sí, ya pasé Fernando Henrique, ¿verdad? Sí. Ya terminé esta parte. Hay una recesión económica. Bueno, lo que faltó fue una reforma tributaria, porque siempre aumentando los gastos, pero sin aumentar la receta, ¿no? Entonces no aumentaron los tributos. Brasil pasa de octava a 13ª economía del mundo, baja, ¿no? El PIB para de crecer, hay desempleo que aumenta de menos de 2 a 10 millones, pasando de la 13ª para la tercera posición de mayor desempleo del mundo, ¿no? Solo debajo de India y China.
Las percepciones externas son interesantes, porque aquí en México y Chile ya habían hecho eso de privatización, control de inflación y ajuste fiscal, y lo hicieron relativamente bien, ¿no? Entonces todo eso que se hizo en Brasil, apertura comercial y financiera, las empresas más competitivas con privatización, ya tenían experiencias previas, ¿no?, de cómo hacerlo. Por ejemplo, Krugman decía que Brasil es un país de la gastanza, donde se siempre inventa gastos y sin tener receta para cubrirlos, ¿verdad? Y Clinton reclama de la fragilidad de la banca, ¿no?, de los bancos. Chistoso, ¿no?, que los Estados Unidos reclamaron a 10 años atrás de la fragilidad de nuestros bancos, y en el mismo periodo Clinton estaba desregulando la banca de Estados Unidos, que fue uno de los puntos de origen de la crisis actual, ¿no? Entonces, eso es curioso, me parece interesante. Bueno, la Constitución del 88. Terminando el periodo de Cardoso, se elige Lula. ¿Por qué pongo aquí la Constitución? Porque había una serie de preceptos que habían acabado de definirse una Constitución hace menos de 10 años y que nunca se cumplían, ¿no? Es decir, fue un pacto social fuertísimo, con participación de toda la sociedad, que decía que son los objetivos fundamentales de Brasil: una sociedad libre, justa y solidaria, el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, la marginalidad, reducir las desigualdades y la no discriminación. Y eso empeoraba. Desde que se aprobó la Constitución, todo eso empeoraba, ¿no? Entonces, en ese periodo de contradicción, al mismo tiempo la Constitución dice que va a ampliar los derechos a todos los trabajadores, que va a ser universal, y no se hace, ¿no? Es lo que definían aquí los colegas como el cinismo, ¿no? Y se hacía peor el cuadro social. Entonces, cuando entra Lula, es decir, además de esos compromisos que el PT fue el que más movilizó, las marchas por la democracia y por esos derechos en la Constitución, pero también entró en un contexto económico el más difícil que tuvo el país, ¿no?, a punto de quiebre casi. Y entonces el equilibrio macroeconómico sí era una prioridad. Y él tenía que conciliar esta prioridad de aplicar una política contencionista y al mismo tiempo cumplir con los preceptos de la Constitución, que él había sido el principal líder, ¿no?, de los movimientos sociales que participaron en la definición de esta Constitución. Entonces, él continúa así el proceso de estabilidad macroeconómica, pero con un compromiso de crecimiento sostenible, es decir, con políticas industriales, con la propuesta de impulsar políticas industriales, infraestructura, innovación y competitividad, es decir, regresar al desarrollismo, ¿no? Profundizar la distribución del ingreso, promover el mercado interno de consumo y en un momento cuando estuviera bien la situación internacional favorable, ¿no?, para hacer eso. ¿Por qué? Porque luego que aumentan los precios de las commodities en todo el mundo, Brasil es donde empieza a crecer, efectivamente. Y con un proactivismo del gobierno en todas las áreas, fiscal, de la política social, económica, como invertidor, ¿no?, como en la industrialización y todo eso. Entonces, va también a coordinar todas las políticas públicas en todos los niveles. Pero primero, en el primer año de 2013, tiene que dar prioridad a las alianzas internas. Brasil tiene como 15 partidos, ¿verdad? Y casi todos tienen representación en el Congreso, todos. Ninguno tiene más del 20% representado en el Congreso. Entonces, si no se hace alianza, no se gobierna, ¿no? Entonces, la prioridad a las alianzas por la fragmentación partidaria y buscando credibilidad externa en el peor contexto que tenía la economía del país, ¿no? ¿Qué hace Lula? Pone al presidente del Banco de Boston en el Banco Central de Brasil. Es el primer intento de credibilidad para continuar implementando la política de equilibrio macroeconómico, que ya sabemos, cambio importante, metas de inflación, austeridad fiscal, todo lo que ya se había aprobado en México y en Chile, que sí funcionaba, ¿no? Aumenta las tasas de interés muchísimo, áreas a donde viene la austeridad, más fuerte que la de Cardoso y las anteriores, ¿sí? La actividad económica en PIB sí baja, pero no plantea la moratoria, que había sido parte de su programa, es decir, el no pago de la deuda externa, ¿sí? Al contrario, más austeridad
para generar superávit para pagar la deuda. Ahí es la gran diferencia. ¿Sí? Si seguimos todo lo de equilibrio macroeconómico, porque como está, no hay economía, ¿no? Hay que recuperar la economía y ser drástico. Pero el objetivo principal es pagar la deuda. ¿Sí? Y ahí hace una ley de directrices presupuestarias con el objetivo de mantener y cumplir todas las metas, y se establece plan de metas en todos los campos, ¿no? Entonces hay metas fiscales con corte del gasto público, metas de inflación, aumento de las tasas de interés fortísimo, metas de superávit primario para el pago de la deuda, y una renovación del acuerdo con el FMI en vez de la ruptura hasta 2004, y con comprobación de pagos, con compromiso de que se van a pagar. La gran diferencia, aunque Brasil en este momento aún tenía líneas de crédito con el FMI, no las usa, decide no usarlas. Es pagar la deuda y no hacer nuevas deudas. ¿Sí? En este momento las tasas de interés están muy atractivas, 1% en Estados Unidos, pero la decisión es pagar la deuda. Entonces, continuar estabilidad macroeconómica, pero aprovechando esa situación internacional favorable, ¿sí? Tanto de bajos intereses y todo, pero también de crisis y luego de altos precios de las commodities, ¿no? De los productos exportados por Brasil, y aprovechando también este debilitamiento del paradigma del Estado mínimo y de la plena liberalización, que ya se venía desgastando. Entonces, aprovechando todo eso, él sigue con la estabilidad macroeconómica, ¿sí? Pero asume toda una perspectiva del proactivismo del Estado. ¿Sí? El Estado, co-conductor de la expansión, del ingreso y del empleo, ¿sí? Con participación social en la definición de las políticas. ¿Sí? Genera instrumentos para ampliar la actividad económica, la reinversión del gasto federal. ¿Sí? Es decir, el gasto federal también invertirse en industrialización, en crecimiento de empleo, ¿no? Protección a los grupos vulnerables también, ampliación de los gastos sociales, aún en medio de las crisis y de todas las dificultades, y apertura y expansión de los espacios institucionales de participación. Hay consejos de la sociedad civil en todos los ministerios, en todas las políticas. ¿Sí? Además de conductor de la economía, el Estado coordina todas las políticas públicas en todos los niveles. Hay ley de consorcios para contratos con los estados, ley de responsabilidad fiscal para que cumplan las metas, y muchos otros instrumentos de la relación federación-estados, ¿no? Y un proactivismo fiscal, tanto para el gobierno federal como los estatales. Y hay incentivos para los que generan empleo, para las empresas y gobiernos que generan empleo. Un proactivismo también a nivel internacional, promoviendo la cooperación sur-sur y la entrada de las empresas brasileñas al mercado mundial, que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno, ese Estado co-conductor logra un crecimiento anual promedio de 95 a 2012, era de 1.9, sube a 4.6 en el periodo Lula. También con crecimiento de empleo e ingreso, es decir, no crece solo el PIB, crece también el empleo y el ingreso promedio. ¿Sí? Inversión pública, son 300.000 millones aplicados en infraestructura de petróleo y gas, energía hidroeléctrica y construcción civil, de 2005 a 2009. Crédito público para financiar este proceso, bancos públicos del Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, amplían el crédito, estimulando el ciclo de inversiones en todo el periodo Lula, pasan de otorgar 25 a 45% del total de crédito de la economía brasileña, pasa a ser por esos bancos estatales. ¿Sí? Entonces, solo el BNDES otorgó créditos al sector productivo de 510.000 millones de reales, más de 300.000 millones de dólares. ¿Sí? En este periodo solamente. Los límites. Las altas tasas de interés, que fueron establecidas por el Banco Central, pero era necesario para el ajuste fiscal, y el agotamiento de las reservas en dólares del Banco Central y el endeudamiento público que sigue. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio de modelo social también, no solo del modelo económico. El modelo económico pasa a sostener,
¿sí? El modelo social. El Estado genera empleo, pero también hace más transferencia de ingresos porque hay gente que todavía no tiene empleo, ¿no? Impulsa entonces la coordinación de todas las políticas públicas vía las leyes que hablamos, ¿no? El crecimiento sostenible, políticas industriales y sectoriales de infraestructura, innovación, competitividad. Solo transporte terrestre, solo el terrestre, tuvo 72.000 millones de dólares en este periodo, que se considera insuficiente todavía, se va a aumentar. Por ejemplo, la transposición del río San Francisco, que es una obra para elevar agua a una región seca. 8.8 millones de personas se espera beneficiar. Esas son grandes obras públicas, ¿no? Que se está financiando también con créditos del BNDES. Profundizar en la distribución del ingreso y promover el mercado interno, ¿sí? A través del consumo, estimulando el consumo. En la crisis de 2008 la gente decía que Lula estaba loco, porque Lula decía en las propagandas de la televisión: compren mucho para esta Navidad. La crisis no nos va a afectar si ustedes compran mucho. ¿Sí? Esa era la propaganda del gobierno. Compren y tengan una muy feliz Navidad, pero compren mucho. Entonces se estimuló mucho el consumo, y eso fue uno de los factores por que Brasil fue menos afectado, ¿no? Con crecimiento del empleo formal, del empleo en general, pero también del empleo formal. Valorización del salario mínimo, que ahora se reajusta de acuerdo con el PIB. O sea, además del reajuste normal, el porcentaje que crece el PIB también se aplica sobre el salario mínimo. Y la política social también aumentó mucho. La transferencia de ingresos a pobres a través de beneficios de la previdencia rural, que fue la universalización de la seguridad social, la pensión para el trabajador rural, no contribuyente, ¿sí? Ellos presentan una carta o de un patrón o de él mismo diciendo que él trabajó mínimo 10 años en la agricultura y con eso adquiere el derecho a la jubilación del salario mínimo, ¿sí? El programa Bolsa Familia, que es igual que Oportunidades, el seguro de desempleo y el aumento del salario mínimo ajustado con el crecimiento del PIB. Con todo eso se aumentó muchísimo el consumo, ¿sí? Y eso fue lo que generó el crecimiento, en gran parte el crecimiento de la economía. Entonces, los programas de transferencia inician a la mitad de los años 90, de hecho empieza con Cardoso, como vimos, ¿sí? Pero son muy fragmentados, ¿no? En 2002 ellos representaban 6.9% del PIB y en 2009 pasa a 9.13%, se amplió muchísimo la cobertura. El Bolsa Familia pasa de 1 millón a 12 millones, ¿sí? En la región nordeste, más pobre, se cubría 2 millones de familias y pasó a 6 millones. El Bolsa Familia también correspondía a 0,16% del PIB de la región noreste, que es la más pobre, ¿verdad? En 2003, y pasó a 1.38% del PIB regional. Y ahora lo más importante, estos programas de transferencia de ingresos que nosotros decimos es pura asistencia social, no es pura asistencia social. Hay evaluaciones de impacto que demuestran que esos programas también promovieron el crecimiento económico local, regional y nacional, en la medida que estimulan el consumo y el mercado interno. Y también el desarrollo de las instituciones en esas localidades muy pobres, porque llegan bancos, ¿sí? Por ejemplo, abren mercados, se abren mercados, ¿no? Entonces, no está funcionando, al menos en Brasil, creo que en México también hay estudios sobre eso, no está funcionando solamente como asistencia social, tiene un impacto en el crecimiento y en el desarrollo también. La política anticíclica, entonces, no se aplica solo con resultados a la economía directamente, sino que también al expandir la política social, no solo se incrementa el gasto, pero también se reinvierte este gasto a través de la expansión del consumo popular, que termina por beneficiar la producción, particularmente en los momentos de crisis. Entonces, por eso en Brasil, en el momento de crisis, también se mantuvo y se siguió expandiendo el programa Bolsa Familia, porque con eso se retroalimentó la economía en momentos de crisis, ¿sí? Particularmente esas economías locales, que son muy beneficiadas por esos programas. Entonces hubo una convergencia de políticas públicas en la base de la pirámide social, es decir, básicamente entre los más pobres, un aumento del valor del salario mínimo, ¿sí?
que pasó a ser reajustado también con el PIB, y aumentó también el nivel de ingresos, la transferencia directa de ingresos para grupos vulnerables, la inclusión bancaria también, ¿sí? Porque hubo una difusión del crédito al consumo, también aumentó el crédito a los clientes de los bancos privados con eso de las transferencias de ingreso y el aumento del empleo, ¿sí? Explotó de hecho el número de clientes bancarios. La seguridad social jugó un papel muy importante en la reducción de la pobreza, como habíamos visto, y el aumento de los ingresos en Brasil, ¿sí? Sigue siendo el modelo antiguo basado en la solidaridad. A pesar de las crisis económicas, esta seguridad social que pesa tanto sobre el PIB, aún en los momentos de crisis económicas, las cotizaciones, las contribuciones para las pensiones alcanzaron su nivel más alto de la historia, desde la creación del sistema, ¿sí? Justo porque estaba volviendo a reinvertir para financiar la generación de nuevos empleos. Entonces, cuando se generan nuevos empleos, más contribuyentes. Aumenta el nivel de ingreso, la proporción que se saca del ingreso para la contribución es mucho más alto el valor. Entonces, la seguridad social contribuyó para el crecimiento y se retroalimentó de este crecimiento, ¿sí? Las medidas anticíclicas entonces fueron orientadas a proteger el empleo, apoyar a los desempleados y también proteger el consumo interno, ¿sí? Y todo eso fue responsable por la rápida recuperación de Brasil. Se aumentó también el piso mínimo, el piso máximo, perdón, me equivoqué, para 10 salarios mínimos, ¿sí? Junto a eso hubo varias reformas legales e institucionales, ¿sí? Para generar más recetas que financiaron el aumento de gastos, ¿no? Hubo reformas estructurales, tributaria, de desvinculación de las recetas, que les dije, ¿no? El uso de las recetas fijas, de la contribución sobre movimientos financieros y bancarios, ¿no? Y todo eso fue lo que evitó que se cayera la receta. Y un cambio en la contribución para la seguridad social, porque también se aprobó en el periodo Lula que los jubilados del sistema público, como el ISSSTE de Brasil, que también tenemos el ISSSTE y el otro, ¿no? Pasaron a contribuir, igual que los activos, ¿sí? Para poder garantizar el equilibrio del sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema es el que implica más gasto del gobierno, ¿sí? Es el que pesa más sobre el PIB y sobre los gastos del gobierno. Entonces ahí era donde la reforma era más importante, ¿sí? En términos de equilibrio fiscal. Se focalizó el gasto público, se dio la autonomía al Banco Central y se creó una ley de falencias para proteger a las empresas. A nivel de los estados y municipios se implementaron varios mecanismos de cooperación y participación de responsabilidad fiscal. ¿Sí? Hubo un alineamiento de los estados y municipios, una cooperación y participación en las políticas del gobierno federal, que pasó a ser un transferidor de esos recursos fiscales para salud, educación y asistencia social, que se fue incrementando para todos los estados. Hay conferencias de consejos municipales, estatales y federales para la definición de las prioridades para el diseño de las políticas y definición de presupuestos, ¿sí? Está la ley de consorcios, que es un marco regulatorio para la cooperación y provisión de bienes y servicios. Es un facilitador, porque antes costaba mucho trabajo para los estados hacer los contratos y gastar el dinero federal. Entonces, a través del consorcio eso se flexibilizó mucho, no es muy rápido. Y la responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal, que es la exigencia de beneficios públicos medibles, ¿sí? Por parte del gobierno federal. Ahí hay un comentario mío, pero es correcto, eso es. Y la participación genera también una mayor madurez y diversidad en las decisiones y para la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí se está construyendo un tejido institucional federativo en el cual participa la sociedad civil, ¿sí? Eso es considerado por los científicos a nivel mundial como un sistema modelo, ¿no? En términos de participación.
en la definición de políticas. Entonces lo que se busca es conciliar la gobernabilidad con una economía de mercado, sí, y la inclusión del crecimiento para obtener más derechos, para financiar este aumento de derechos, ¿no? En 2004, ya después del aprieto, se logra alcanzar las metas de inflación, aumenta la deuda pública, al inicio hay una contracción del PIB, pero luego bajan los intereses otra vez y se aumenta otra vez el consumo y las inversiones. Es solo el primer año de 2003 que fue más de aprieto, pero luego todo vuelve a aumentar. Todavía se considera alto el desempleo, pero el desempleo en Brasil cambió el concepto. Ahora se preguntan por si buscó empleo en los últimos 30 días y no en la última semana, y a partir de los 10 años de edad, ya no a partir de los 14. Entonces la tasa de desempleo aumentó, pero por el cambio de metodología, ¿sí? Y se logra mejorar las cuentas externas de la balanza comercial, en gran parte por la recuperación de Argentina, que es un socio muy importante, y la penetración en nuevos mercados, principalmente China. ¿Qué sería de Brasil sin China? ¿No? Es obvio. Con mejoras en la balanza comercial, hay superávits, mejora la relación de la deuda externa con las exportaciones, bajó a niveles históricos los menores desde los años 70, la deuda externa líquida bajó de 173 a menos de 160 mil millones, y la decisión sigue siendo no más deudas, es invertir en crecimiento y empleos, ¿no? Un menor riesgo y un grado de inversiones fue el nivel que fue considerado Brasil según la Comunidad Financiera Internacional. El problema es que hay una capacidad ociosa de la industria que ya viene se arrastrando desde 2004, y es difícil ir con esta capacidad ociosa, es difícil ir que el crecimiento supere a los 4% al año. Hace falta innovación. Ahí es donde está el nudo que desde el principio veíamos que es lo que hace falta en toda América Latina desde siempre, ¿no? Desde aún con los modelos de sustitución de importación, ese fue un hueco que quedó. Dilma sigue con déficit en cuenta corriente que alcanzó 52 mil millones en 2011, pero como proporción del PIB bajó. Es decir, aumenta también en valores porque aumenta el PIB, ¿no? Sigue disminuyendo porque está menor que en 2010. Los brasileños gastaron en el exterior 21 mil millones de dólares, el valor mayor en los últimos 64 años. Están viajando como locos. Y Lula dice que lo que le da rabia a la clase alta, que ahora tiene que hacer fila en los aeropuertos con los pobres, y les da mucha rabia. La recaudación fue de 555 mil millones de dólares, 10% más que en 2010, porque ahí sí se incrementó la receta vía tributos. Ahí los tributos están muy caros, las tasas en Brasil. El crédito de más un mil millón de dólares, ¿no? El desempleo bajó a 6% ya con la nueva medida, ¿sí? En diciembre alcanzó un mínimo histórico de 4.7, aún con la nueva medida está todavía como pleno empleo. Se crearon casi 2 millones de nuevos empleos formales. En 2010 habían sido 2.5, y eso bajó porque la economía creció menos, pero todavía es un buen número, ¿no? 2 millones. Hoy día casi 50% de la tarea es formal y tiene un mayor nivel de ingresos, que en promedio está a $900 al mes, y las desigualdades de género, raza y social están menores. Bueno, se creó también un ministerio de la igualdad, ¿no? En contra de la discriminación por la igualdad. Como la inflación viene disminuyendo, ya el Banco Central viene disminuyendo las tasas de interés, que ya llegó a 10%, y la meta es bajar a un punto porcentual. La crisis ha bajado los precios de commodities y eso ha generado más crecimiento económico a baja inflación. Y las tasas de ahorro externo de Estados Unidos y Europa están ahora próximas a cero, entonces las monedas están devaluadas, y eso es el problema, que hay una invasión de moneda americana y de productos externos. Es lo que Brasil está llamando la guerra cambiaria, ¿no? Y las metas de inflación tienen sido cumplidas desde hace 8 años. En 2011 fue 6.5, quedó en el techo máximo del rango,
pero por lo mismo de la crisis. ¿Qué cambió a partir de Lula? Yo me acuerdo una frase muy interesante de Lula al principio de su periodo, que es esa: fue necesario que un operario socialista llegara a la presidencia de la República para que los capitalistas de ese país entendieran que no existe capitalismo sin crédito. Eso no lo leí, yo lo escuché y tengo esa frase hasta hoy grabada en mi cabeza, porque es impresionante, ¿no? Y digo, yo, un operario socialista, les tuve que decir a ustedes que no existe capitalismo sin crédito, ¿no? Entonces, bueno, con esos créditos a la industrialización y al desarrollo, casi 30 millones de pobres pasan a la clase C, ¿no? Es decir, se intentó implementar un crecimiento con competitividad, con inversiones y créditos público y privado para el desarrollo, con capacidad empresarial de recursos productivos, innovación y nuevas tecnologías, que ese es el punto débil, porque se está aumentando, pero muy poco todavía para lo que es necesario. Un funcionamiento adecuado de los mercados, con libre comercio interno y externo. Si la liberalización no es un problema, el problema son los controles que se hacen, ¿no? Pero sí, hay que vender y hay que comprar, ¿no? Pero hay que entrarle con lo más innovador en este mercado, ¿no? Y un marco institucional orientado a la competitividad, pero el Estado siempre como garante del desarrollo a largo plazo. El Estado sí tiene que planear. Es lo que hace en China, es lo que hace en Asia, es lo que hace en Japón, ¿no? Y es lo que se hacía en todo el mundo hace unas décadas. Los resultados es una expansión del ingreso per cápita 2.9% anual, la disminución de la desigualdad. El ingreso promedio familiar es el principal factor para esta distribución de ingresos y aumento del nivel, ¿sí? Entre 2013 y 2008, por ejemplo, los 10% más ricos aumentaron su ingreso 1.6% al año, mientras los 10% más pobres lo aumentaron en 9.1%. ¿Sí? Entonces, obviamente, todavía existe desigualdad, es grande, Brasil es uno de los más desiguales, pero ustedes saben que mover un punto, un dígito en el nivel de Gini, en el índice de Gini, es muy difícil, ¿verdad? Y hace 10 años pensábamos que era imposible en América Latina hacerlo, ¿no? Disminuye el desempleo a 5.2%, la pobreza a 4.8%, y aumenta el valor del salario mínimo en 7%, la ocupación en 3%, los años de escolaridad en 3%, todavía es muy poco, y algo de movilidad social. Recuperación del crecimiento con inversiones, ampliación del mercado consumidor interno, con base en el aumento del ingreso de las familias, sector industrial estimulando el empleo formal con calidad y el aumento de los ingresos de las familias por transferencias públicas, etc. La educación es todavía muy deficiente, ¿no? Son casi 5% del PIB, ha aumentado el presupuesto, pero con eso logra cubrir nada más las necesidades actuales, ¿sí? Pero no la ampliación de acceso y de calidad, que es lo que se busca. Es necesaria una mejor gestión de los gastos y mayor eficiencia, además de ampliar las inversiones. Y hace falta también un cambio de cultura hacia la ciencia, tecnología y innovación, financiamiento, incentivos y descentralización. La lección de China. China entendió que esos cambios, la lógica y las tendencias del orden global son factores para promover un proyecto nacional de desarrollo. O sea, hay que aprovechar esas oportunidades del cambio global para promover el desarrollo, ¿no? Entonces pasó a identificar los desafíos en un escenario de realineamiento del poder económico y político global, ¿verdad?, de las naciones. Por ejemplo, India ha puesto énfasis desde hace por lo menos unas 2 décadas en el desarrollo de sus escuelas secundarias y universidades. Asia viene aprovechando este bono demográfico desde los años 80 y actualmente está recogiendo los frutos, ¿no? Una cosa muy importante también en la educación, es decir, es la educación media superior, no es más la primaria, porque ya tenemos una cobertura del 98%. Es sí la primaria, hay que mejorar la calidad y cambiar la cultura, ¿sí? Pero no en términos de cobertura, hace falta la media superior y superior, porque hay un déficit de talentos en Brasil.
El crecimiento del PIB aumentó, reveló, ¿no?, la escasez de talentos para el liderazgo ejecutivo, por ejemplo, la escasez de ingenieros para acompañar este proceso de industrialización. ¿Sí? Según una reciente encuesta, el 64% de los empleadores en Brasil indicó dificultad para cubrir puestos en sus organizaciones. Eso es más del doble del promedio mundial. Brasil está en segundo lugar, ¿sí?, como el país más difícil para cubrir un puesto con gente calificada. ¿Sí? Así que, mis estudiantes, eso de que la educación no sirve, les dije, es chiste para tomar una chela, pero no es en serio, ¿no? Solo el 14% de los empleadores en los Estados Unidos señaló tener problemas para cubrir esas posiciones, mientras que en Brasil fue 64%, ¿no? En India, solo 16% informó que tiene problemas para cubrir esos puestos, y en India 40%. ¿Sí? En Brasil, los jóvenes de clase alta son educados igual que aquí en el exterior o en las universidades privadas más caras, y muchas empresas entonces están haciendo una apuesta en los jóvenes talentos, pero para desarrollar esas habilidades lleva mucho tiempo, y las empresas o no pueden pagar o no quieren pagar por eso, ¿no? Solo se forman 300.000 ingenieros al año, y solo un pequeño grupo de esos tienen capacidad gerencial. ¿Sí? Eso es un problema serio. Con todo lo de obras que se está haciendo en el país, y más la COP y todo lo que viene, ¿no?, que hay que crear nuevos aeropuertos y carreteras y todo lo demás, hace falta ingenieros en Brasil. Por el contrario, en Corea del Sur se producen 80.000 ingenieros al año. Las universidades de India producen anualmente 250.000 ingenieros, ¿no? Las chinas 400.000 al año. Es una diferencia abismal. Brasil no tiene suficientes ingenieros, y ciertamente no la mayoría de ellos desarrollanse como administradores. Muchos se van para los mercados desarrollados, ¿no? 140.000, más o menos 150.000 abandonaron el país en 2006 y están fuera, arraigados. De los que se quedaron, 85% piensa que no tiene talento suficiente para su puesto, y es más, no tiene sucesores, ¿no? Entonces, digamos, la parte de ciencia y tecnología, aumentar la inversión, incorporó el discurso, pero todavía no alcanza la meta definida por el gobierno de 2% del PIB, ¿sí?, que también ya se sabe que es insuficiente, pero se puso porque se pensaba que era la viable, pero ni siquiera la viable se alcanzó. La participación de productos manufacturados en las exportaciones se ha reducido, está creciendo más la exportación de commodities, ¿no?, de productos básicos. Incluso la agricultura es muy dependiente de insumos externos, semillas, por ejemplo, que están concentradas en grandes corporaciones, ¿no? Y hay que meter más recursos en el desarrollo científico, aquí retomando lo de nuestra querida Mónica. Y en Brasil lo que se avanzó fue en la ley, en el marco legal se creó la ley del BEM, que es un apoyo, un incentivo fiscal para las empresas que desarrollen innovación, que financien y desarrollen innovación, tienen exención de todos los impuestos, ¿sí? Bueno, en este nivel de integración global, perdón, ¿cuántas horas llevo? Lleva 1 hora y cuarto. Bueno, ¿quieren que termine? Puedo terminar, ¿verdad? Porque ahora iba a hablar de la integración global, de que hay oportunidades por la crisis mundial, hay un mundo multipolar, una nueva economía global, y que hay uno de los desafíos de Brasil que se está intentando cumplir en este marco es entrarle a esta economía global. Y por último, para vincular con el colega que presentó también sobre la felicidad, la última encuesta de expectativa de las familias es que aumentó a 67% los que son optimistas respecto al futuro, ¿sí? Siendo que sabemos que los más educados siempre son más pesimistas, no son pesimistas, son críticos, ¿verdad? Entonces pero igual, aún los de menor escolaridad, casi 60% se encuentran optimistas en relación al futuro. Eso también ayuda a que siga aumentando el consumo. Ahí termino entonces. No soy economista, así que de lo que yo tampoco he investigado,
esta falta de innovación nuestra. Yo estuve haciendo esta investigación en el nordeste de Brasil, lo que, bueno, vi mucho de lo que fui a ver, digamos, pero además excedió mis expectativas porque tenía que ver con la innovación social, por ejemplo, cooperativas solidarias en la región cisalera. Bueno, no sé. Al gran punto, lo que ellos veían como punto de inflexión era el tipo de cambio. Estaban acogotados, no sé, por ejemplo, una cooperativa de producción de alfombras cisaleras que había reconvertido la vida de familias que antes, digamos, no habían hecho ningún proceso industrial sobre el cisal. El cisal es como una fibra de maguey, ¿no? y bueno, eso les había cambiado la vida, ahorita estaban penando, digamos, o sea, con pena, no vergüenza, sino de tristeza, porque lo que ellos exportaban, ahorita obviamente con ese tipo de cambio no puede sostenerse. Están intentando virar hacia el mercado interno, pero pues, con las exportaciones que comienzan, como, no sé si has visto esto a un nivel más macro, ¿sí me expliqué? Por más que quieran innovar, ¿cómo hacían en esa situación? Sí, tienes razón, es decir, ellos tienen razón. Eso es lo que se está llamando Brasil y denunciando y exigiendo medidas a nivel internacional. Ahí es parte de los acuerdos internacionales, ¿verdad? Porque se está llamando inclusive de guerra cambiaria. Eso lo está haciendo Estados Unidos y China, que son los principales mercados de Brasil y de América Latina, ¿no? Del Mercosur, por ejemplo. Entonces, la inserción internacional está ahorita afectada por estas tasas, por la devaluación del, ¿no? por el cambio, ¿no? La devaluación del dólar y de la moneda. Nuestra moneda está muy sobrevaluada, es verdad, pero eso no es algo de la economía interna, ¿no? Eso es algo del mercado mundial, porque Estados Unidos en este momento está usando políticas expansionistas para promover su mercado interno. Y entonces con eso está produciendo mucho y tiene su moneda baja para poder exportar. Es una política, igual que hace China, es una política, ¿no? Es una política. Y ahí los otros países no pueden interferir en la decisión política interna de Estados Unidos y de China. Pero sí es lo que se está llamando guerra cambiaria, ¿verdad? Pero aún, es decir, hay que aguantarle lo que se está... Y hay discusiones, creo, sobre qué hacer sobre eso, ¿no? En los G20, G8, G4, se está discutiendo eso, pero no se puede interferir en la política interna de esos países. No es solo esos pequeños productores, también los grandes productores. Porque no solo disminuyen nuestras exportaciones, como también entran las importaciones de esos productos tan baratos que quiebran todo eso que está pasando en el momento. Como ahora están mejor los indicadores de pobreza, ya no reciben tampoco ayuda internacional. Ya se paró de disminuir, sí, paró de disminuir justo. Sí, lo que se puede hacer es aguantar hasta que pase la crisis que está previsto para mínimos a 2014. Pero ellos están aplicando las mismas políticas que nosotros. El keynesianismo es lo que están haciendo. Y peor, con proteccionismo. Entonces, algunas barreras se están trabajando para quebrar. Por ejemplo, se aprobó ya la barrera que existía, la tasa especial para el jugo de naranja de Brasil en Estados Unidos. Acaba ahora de caer la tarifa para el etanol, que Brasil fue inventor del etanol, pero Estados Unidos ahora produce y Brasil importa. ¿Sí? Y luchamos porque se derrumbara la tarifa de importación del etanol brasileño a Estados Unidos, se derrumbó, pero ahora Brasil no invirtió en eso, porque no tenía para quién vender, porque era el único productor, y ahora tiene que importar, porque es decir, esos son los desequilibrios propios del proteccionismo que se adopta en otros países, ¿no? Y entonces ahora Brasil, acaba de salir un préstamo del Banco de Desarrollo Económico del gobierno para volver a financiar la caña de azúcar, para hacer etanol, porque el etanol no alcanza ni siquiera para el consumo interno. Tenemos que importar a Estados Unidos. Y acabamos de derrumbar la barrera, ya podemos vender a Estados Unidos a precio normal, pero no tenemos ni para el consumo interno. Entonces, más financiamiento del Estado. Es decir, la solución es siempre la misma, aumentar nuestra producción y nuestro consumo, ¿no? Y también si hay para vender. Pero estos productos más, ¿cómo se dice? Inelásticos, ¿no? Es muy difícil, como ese tapete de sisal.
colocar un mercado especial de Europa probablemente, ¿no? Que le gusta la artesanía. Es más difícil todavía, ¿no? Y aún con Europa en crisis, desde lo que está salvando el crecimiento de los emergentes es el propio mercado interno de los emergentes, ¿no? Lo que nos está salvando es nuestra producción interna, y porque los mercados externos que más compraban, que eran Estados Unidos y Europa, están en crisis, y es más, están proteccionistas más que antes, ¿no? Entonces todos los emergentes tienen este mismo problema. Perdón, tal vez lo mencionaste, pero no lo escuché. ¿Cuál es la proporción en el presupuesto público de los ingresos propios con respecto y de la deuda pública? ¿Y esa deuda es deuda interna o es deuda externa? Yo no sé decir los números exactos, ¿sí? Tanto no soy economista como no los tengo de memoria, y como revisé tantos años, depende del año también, ¿no? Pero no sé si la deuda pública es la deuda del gobierno, ¿no? Esa es la que ha aumentado, también en parte por las tasas tan altas. Eso es lo que entiendo. No sé si algún economista podría explicarte mejor. Pero no es la deuda externa. La deuda externa es la deuda con Estados Unidos, con el FMI. Sí, esa es la que se controló, que al menos se bajó, se está pagando, se pagó. Hoy día Brasil es prestador para el FMI. ¿Sí? En vez de deudor, es prestador. De hecho, está prestando y para que el FMI preste a Europa, por ejemplo, para esa recuperación de Europa, ¿no? Entonces, esa es distinta, es lo que se debe afuera, la deuda externa. Pero lo que se habla de la deuda pública es la deuda interna del gobierno. Sí. Pero no me voy a arriesgar a decirte números porque no soy economista. Un poco la reflexión de cuánto estaban recaudando para incentivar el consumo, cuánto depende de la deuda y qué tanto la deuda puede presionar a esa estabilidad fiscal, digamos, que puede volverse un problema macroeconómico. Sí, la deuda es un problema, pero no sé decirte en números. Aquí yo tenía un dato de la deuda con Dilma, creo, ¿no? Este último que presenté. Y porque el consumo se está... Mira, un déficit cuenta corriente de 52.000 millones. ¿Sí? De lo que te decía. Son 52.000 millones de déficit. Es alto, es mayor el valor en absoluto que en el año anterior. Pero como proporción del PIB, como PIB sigue creciendo, este valor, aunque es más alto como proporción del PIB, el PIB creció más que la deuda interna. ¿Me entiendes? Que la deuda pública es más o menos eso. Entonces sigue siendo muy grande, pero creció menos que el PIB. Creció menos en proporción, como proporción del PIB. ¿Sí? Eso en déficit en cuenta corriente, que creo, no sé, Mario nos puede decir, que incluye la deuda pública, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Cristina, a mí me llama un poco la atención los términos que hoy se acuñan para lo que está ocurriendo en Brasil. Hablamos de un neodesarrollismo. ¿Dónde estaría el cambio con respecto al desarrollo anterior? Si es que hubo desarrollo. Y también quisiera saber si comentarios acerca de si hubo desarrollo anterior para ahora hablar de neodesarrollismo.
al menos las evidencias que uno tiene en lo que ha leído en la literatura, no es tan evidente ese desarrollo anterior. Entonces, ¿por qué usar ahora un nuevo término que da una nueva connotación? ¿Dónde estaría la diferencia? ¿Y cuáles serían para ti los cambios fundamentales de este nuevo entorno que rodea a Brasil, ¿no? ¿Dónde está lo diferente a lo que está haciendo, por ejemplo, Corea, o al crecimiento que ha venido sostenidamente teniendo Chile, por ejemplo? Sí, mira, yo veo de lo que vimos aquí, primero en relación al neo, lo que hay de nuevo. Una cosa nueva es que veíamos que todos los proyectos desarrollistas de antes sí metían sustitución de importaciones, sí incluían industrialización, ¿sí? Pero con gastos que no estaban previstos dentro del presupuesto, que generaron al final déficits muy grandes, ¿sí? Entonces eso yo creo que es un cambio, es decir, el que el mismo Lula y luego Dilma hayan aceptado, y no solo aceptado, como empezado como una condición, ¿sí?, con el equilibrio macroeconómico para el desarrollo, es algo que antes no era una, ¿entiendes? Dentro del marco de sustitución de importaciones como marco para el desarrollismo en América Latina y en Brasil, que se practicó hasta ahora, no se aceptaba eso, ¿sí? Entonces eso que decía, conciliar este equilibrio macroeconómico con el desarrollo orientado a la inclusión social, a la generación de empleo, eso hace la diferencia, porque antes se tenía toda la parte del desarrollo, aumento de derechos sociales, promoción del empleo, pero no jalaba, porque cuando la economía quebraba, todos los empleos se iban abajo junto, ¿sí? Y con eso se iba también la seguridad social y todas las políticas sociales, porque no. Entonces eso de incluir en el ciclo de desarrollo como precondición del equilibrio macroeconómico, aceptar que en esta parte la teoría económica está totalmente correcta y es una precondición, es algo que lo hicimos todos en América Latina. Eso no lo hizo solo Brasil, pero eso sí marca una diferencia, ¿no? Eso se lo está haciendo en México, se está haciendo en Chile, se está haciendo en varios lados, pero esto marca una diferencia con el modelo de sustitución de importaciones anterior que teníamos, ¿sí? Yo creo que otra es la perspectiva de inclusión, pero se podría decir con un menor nivel de cinismo, como dijeron nuestros colegas, ¿no? Es decir, hay que universalizar, Pasamos 10 años en crisis intentando el equilibrio macroeconómico y no logramos, y no universalizamos nada y empeoramos la política social. Cuando se hace ese giro, sí aceptamos el equilibrio macroeconómico, pero orientado a la inclusión social. Hay que incluir de verdad, ¿no? No solo en la ley, ¿verdad? Hay que ir más allá de la ley. Hay que disminuir la pobreza, hay que disminuir la desigualdad, aunque nos parezca imposible. Y el camino vía pleno empleo ya se había tentado con Keynes, pero sin el equilibrio macroeconómico, ¿no? Igual. Se sabe que ahora, ¿cuál es la deficiencia de este modelo actual? Todavía sigue faltando más educación y más ciencia y tecnología. Eso era otra debilidad que tenía nuestro modelo desarrollista anterior y que sigue faltando, tanto que se llegó a un punto que se tiene más desarrollo que técnicos para ocupar puestos en ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, los técnicos se fueron en los momentos de crisis. Entonces, yo creo que una gran diferencia es aceptar esta condición macroeconómica previa para que este desarrollo, ese desarrollismo, sea sostenible. Él solo va a ser sostenible si hay esta condición previa. Y solo va a ser posible incluir y aumentar la cobertura de los derechos si hay esta autosostenibilidad. Pero además de la autosostenibilidad, la decisión política de hacerlo. Porque no piensen que no hubo críticas cuando se creó la pensión para los rurales no contributiva. ¿Sí? Fueron muchos meses de discusión en Congreso, en Senado, con el sector empresarial gritando que eso iba a ser un desastre, varios técnicos también que eso iba a quebrar la previdencia social, que era inviable.
hasta hoy, ¿no?, en foros mundiales se sigue diciendo que la seguridad social brasileña es inviable, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer de eso una práctica real, no solo legal, no solo derecho legal, pero, como decían ustedes, que se puede implementar, hay una palabra, Efectividad. pero efectiva, ¿no? Eso hace una diferencia, porque siempre ha habido, ¿no?, empleo formal para una minoría, ¿no? En Brasil hubo momentos en que llegó a ser 60%, yo me acuerdo, ¿sí? Sí, llegó a ser 60%, pero luego viene una crisis, luego viene otro modelo económico y destruye todos los puestos de trabajo y hay que reconstruir, es decir, hay que tener algo de sostenibilidad, y eso es con el equilibrio macroeconómico, pero también con la decisión política de hacerlo, ¿no? Yo creo que esas dos cosas para mí harían la diferencia. Ahora, la diferencia con los asiáticos, hay también positivas y negativas, ¿no? La diferencia con los asiáticos es que los asiáticos no están tan preocupados con la inclusión social, están más preocupados, más centrados en el desarrollo, ¿no? Y ahí lo hacen muy bien y mucho mejor. Entonces, tú me decías, ¿no?, los niveles de crecimiento de China son de más de 10% y el de Brasil es 4.5, 5, es la mitad. No es un crecimiento, un nivel tan impresionante, pero solo en Brasil se está disminuyendo la desigualdad y la pobreza a nivel de 30 millones de personas, ¿no? Entonces, el crecimiento con inclusión, este neodesarrollismo se caracteriza, lo neo es, yo creo que la autosostenibilidad y la posibilidad de inclusión social, eso es lo nuevo, creo, de forma sostenible también, porque ya son 10 años, ¿no? Y 10 años con crisis, ¿no? No son 10 años de pura beneficia externa, ¿no? Entonces yo creo que eso hace una diferencia. Y por eso mi pregunta iba en el sentido de si esta sostenibilidad a partir de recursos del gobierno es tan sostenible. Por eso es mi pregunta de los recursos que se recaudan, de dónde provienen y si hay una proporción relativamente alta de deuda, eso es una presión fuerte para la sostenibilidad de este modelo. Por eso un poco en ese sentido mi pregunta, ¿no? Porque ahí le pones presión, si no hay una recaudación más que tenga mayor peso, ¿sí? Y tiene mayor peso la deuda, ahí sí hay que revisar esta situación. La desconozco, pero bueno, ya... Sí, tienes razón, tal vez lo dije muy rápidamente, pero la recaudación aumentó mucho. Una de las políticas fue la política tributaria, ¿te acuerdas? Y ahí sí fue aumento de recaudación y control de evasión. Hubo además aumento de empleo formal. Sí, eso fue lo que insistimos más, el aumento del empleo vía aumento de consumo como un ciclo virtuoso, ¿no? Pero en términos de recaudación, que es tu preocupación, sí. Una de las 3 políticas centrales de Lula que te digo. Comparado con la... Aquí están las reformas legales. La primera es la tributaria, que es uniformización de impuestos, es decir, hicieron impuestos únicos, aumentaron el nivel de impuestos y también políticas de no evasión. Sí, hubo uno. Sí, Brasil está uno de los problemas que se critica es ese, que Brasil está muy caro. Tanto por vía de los impuestos. Hay impuestos regresivos, impuestos progresivos. Eso se está discutiendo, los regresivos y progresivos. Por eso te dije que la seguridad social, la que se reformó, fue la pública. Es decir, los jubilados del sistema público tienen que contribuir igual que un activo, porque además su nivel de pensiones es más alto, ¿sí? Para mantener el equilibrio del sistema. Y ahí era donde el gobierno metía más dinero, es decir, era el más regresivo. Entonces, en vez de reformar el grande de todos los trabajadores privados, que es el básico, que cubre a la gran mayoría de la población económicamente activa, en vez de penalizar a o con una reforma, o con una privatización o disminución de derechos, no, se fue directamente al público, que era el más agresivo. Ahí sí se hizo una reforma, y la reforma no fue quitar derechos, fue ponerles una tasa. Pues
para sostener, ¿verdad? O ustedes pierden el valor de la aposentadoría, de la jubilación, ¿verdad? O jubilan más tarde y la salida fue esa, ni uno ni otro. Pues pagamos. Los jubilados pasaron a pagar, ¿sí? Entonces sí, fue un tributo que se creó en el sistema más regresivo. Entonces las decisiones se están tomando, sí, eso se está fijando mucho en términos de lo que es más regresivo, lo que es menos regresivo. Eso sí es importante, ¿sí? No me acuerdo ahora de qué política, que también tenía un ejemplo de estos, pero hay varias políticas que puedes ver de esa forma, que se están tomando decisiones en sentido de penalizar lo que es más regresivo y proteger lo que es progresivo. La seguridad es un ejemplo. Cristina, pero ahí un poco ahí la compañera que está señalando, podríamos tener el otro elemento, aunque no es una contraparte, es incluso que lo que deuda externa hoy Brasil está prestándole al Fondo Monetario. Debe tener las finanzas internas bien para hacer eso. Si no, tendría un desbalance y no podría darse ese lujo que actualmente está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que se está reinvirtiendo también ahí, porque como hay mucho flujo de dinero hoy en el mundo, ¿no? Entonces la moneda se puede devaluar, entonces se está invirtiendo los activos también en préstamos. Es una forma de inversión, se está comprando muchos títulos. El mayor dueño de títulos de Estados Unidos hoy es China, porque también está invirtiendo sus reservas en títulos de Estados Unidos. Entonces, cuando prestas, es como comprar un título, igual esperas ganar un interés después, ¿no? Entonces, es una inversión. Es como invertir las reservas, porque si hay muchas reservas, eso también puede perjudicar la economía. Entonces, se está mandando de cierta forma esas reservas al exterior, ¿sí? Para no llenar la economía de dinero, porque eso también es perjudicial. Entonces, una gran parte se está comprando reservas en el exterior, que tampoco es nada nuevo, porque es lo que ha hecho China. Ha comprado títulos de Estados Unidos, ha invertido en todos lados, ¿no? Para secar un poco el dinero interno y que no haya tanta presión de demanda, de inflación y todo eso. Entonces, se circula y además fuera del país con interés, ¿no? Porque los préstamos al FMI son con interés. En un momento de crisis es una buena oportunidad. De crisis de los países desarrollados es una buena oportunidad. Porque tienes exceso de dinero que te puede perjudicar, pues inviertes afuera. Es lo mismo que hacían con nosotros antes. Nos prestaban a intereses altos, ¿no? Y después teníamos que pagar.